Bueno, el, el nuevo tema se llamaba sucesiones geométricas y habíamos visto que las sucesiones en general hacía referencia a cualquier tipo de lista de números, en este caso porque estaba en matemática, que van a seguir un patrón, ¿sí? Los que tienen el micrófono activado, desactívenlo porque me tengo eco acá. A ver, no sé quién. Ahí está. Este, Bueno, le decía que la palabra sucesión en general hace referencia a una lista, y en este caso en matemática una lista de números que va a seguir un patrón determinado. El patrón hace referencia, en este caso, a un número que se va a ir multiplicando para encontrar el siguiente. Entonces yo acá le puse un ejemplo sencillo con número positivo y negativo. Por ejemplo, el 3, el menos 9, el 27, el menos 81 y el 243, ¿sí? Y le puse punto suspensivo porque obviamente esta lista puede continuar. Y fíjense en que acá arriba le puse A1, A2, A3, A4, A5, arriba de cada uno de esos números, ¿sí? Esa letra A1, A2, etcétera, hace referencia al lugar, a la posición que ocupa cada uno de esos números, ¿sí? Es solamente para identificar en qué lugar o en qué posición se va a encontrar cada número. Porque después en los ejercicios a nosotros nos van a pedir que calculemos, por ejemplo, qué número sería el que aparece en el A12. En la posición 12 sería ese. Y bueno, tenemos acá la lista, entonces en este caso está sencillo para encontrar el patrón, que en este caso se llama razón, que sería ese número que se multiplica en este caso para encontrar al que sigue. Fíjense en que para pasar del 3 al menos 9 hay que multiplicar por menos 3, ¿sí? Y lo mismo si queremos llegar del menos 9 al 27, tenemos que multiplicar por menos 3, ¿sí? Siempre en todos los casos, para encontrar el siguiente va a ser el mismo número, el menos 3, ¿sí? Eh, y ese número se va a repetir siempre, no es que va a ir cambiando, que va a ser distinto para encontrar en algún caso, ¿sí? Siempre es el mismo. Puede ser positivo, negativo, fracción, lo que sea, pero siempre tiene que ser el mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se encuentra en el caso que no esté sencillo de visualizarlo a la razón, ¿sí? En este ejemplo que les puse está sencillo porque son todos números enteros, nada más que uno es positivo y otro negativo. Así que está sencillo, pero va a haber otros casos en que no, ¿sí? Cuando no sea tan sencillo de encontrar, lo que se hace es dividir. ¿Y de qué forma se divide? Se divide ubicando, por ejemplo, acá yo le tomo como, para que nos ubiquemos, el A2, ¿sí? Estaríamos ubicados acá, en el A2. Entonces tenemos que dividir por el anterior. El anterior a A2, ¿quién es? Es A1, ¿sí? Y si queremos hacer el reemplazo, fíjense acá también lo hice, el A2 sería menos 9 y el A1 sería 3, ¿sí? Esa división me está dando como resultado menos 3, que es el resultado de la razón, ¿sí? Lo mismo, en cualquier lugar de la sucesión, por ejemplo, acá le pongo otro ejemplo, si me ubico en el A3, tengo que dividirlo por el anterior, que en este caso sería A2, ¿sí? Y acá le hice el reemplazo nuevo, 27 dividido 9, acá le falta el menos al 9, que también me seguiría dando menos 3. Entonces, de esa forma, esa es una de las formas para encontrar la razón en las sucesiones geométricas, ¿sí? Es ubicándose en un número cualquiera, en una posición cualquiera, tengo que dividirlo por la posición que está antes, ¿sí? Por el anterior. Y después tenemos de eso, tenemos la fórmula del término general que me permite calcular cualquier número de la sucesión en cualquier posición, ¿sí? Por eso esta fórmula se plantea como AN, ¿sí? La N hace referencia a la posición que me están pidiendo que calculen, ¿sí? Y la A vendría siendo el número que voy a calcular, ¿sí? Entonces la A y la N van a constituir ese número y esa posición que me están pidiendo que calculen, ¿sí? Después, para la fórmula se utiliza ¿qué cosa? Se utiliza el primer término, que sería el A1. Tenemos que tener como dato el A1. Después tenemos que tener como dato la Q, que es la razón, ¿sí? Que ya sabemos cómo ubicar, cómo calcularla. Y arriba, fíjense, en el exponente dice n menos 1, ¿sí? La n vendría siendo la misma n de acá, o sea, la posición que me están pidiendo que calcule o que encuentre, ¿sí?
Entonces vamos a ver distintos casos de cómo se aplica esa fórmula. El primer ejemplo que le pongo acá, fíjense, dice, para calcular un término determinado de una sucesión geométrica, conociendo dos términos consecutivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tengamos dos términos consecutivos? Quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, el A3 y el A4, o el A7 y el A8, ¿sí? Dos términos que están seguidos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, miren, nos pide que calculemos el A6 teniendo como dato A1 y A2, que son 2 y 8, ¿sí? Bueno, entonces lo hagamos acá. Entonces tengo como datos. A ver. Tengo como dato A1, que es 2. Después tengo como dato A2, que es 8. Y me piden que calcule A6, ¿sí? Y lo que tengo que aplicar es la fórmula general, ¿sí? Que era AN igual a A1 por la razón sobre N menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula que tengo que aplicar. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué datos tengo de lo que me da el ejercicio para reemplazar directamente en la fórmula? Y después, ¿qué datos no tengo? A ver, díganme. Bueno, tenemos el A2, que Sí, podemos buscar la razón con el A1. ahí está. Bien, eso sería lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces pongo, como son dos términos seguidos, hago la división A2 dividido el anterior, que es A1. ¿Sí? Reemplazo, sería 8 dividido 2, que me quedaría de 4. ¿Sí? Entonces el 4 ya representaría la razón. ¿Sí? Y ahora ya podemos reemplazar en la fórmula esta de rojo o no. O nos falta algún dato todavía. ¿Qué piensan ustedes? No nos faltaría calcular el n-1, el que está arriba de la co. El n, acuérdate que el n es en la posición que me están pidiendo que calculen. En este caso nos están pidiendo que calculemos el A6, ¿sí? Entonces ese 6 va a representar la n del exponente, ¿sí? Entonces ya no nos hace falta ningún dato para utilizar la fórmula. Lo que hago es ir reemplazando. Entonces, AN va a venir a ser lo que me están pidiendo que calcule, que en este caso es A6. Igual. A1 lo tengo como dato que es 2, ¿sí? La razón la acabo de calcular, 4. La n vendría siendo, como le dije, el mismo número 6 menos 1, ¿sí? Y ahora nada más me queda que resolver. Acuérdense que primero resuelvo el exponente, que me quedaría 4 elevado a la quinta. Ahora resuelvo el exponente. 4 elevado a la quinta me está dando 1024, ¿sí? Eso lo hacen en la calculadora. ¿Se acuerdan cómo se resolvió las potencias, no? Y finalmente multiplicamos y nos está quedando como resultado de A6, que es igual a 2048. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se calcula en este ejemplo? ¿O alguna duda? Sí, profesor, todo clarito. Bien. Entonces ahora pasemos a otra situación. Un segundo caso. Fíjense en que acá le dice, para calcular un término determinado de una sucesión geométrica, conociendo otro término y la razón, ¿sí? Ahora fíjense en que acá, a diferencia del anterior, nos están dando la razón. Nos están dando la razón, pero nos están dando un solo término, no nos están dando dos términos, ¿sí? En este caso me están dando como dato A11, que es igual a 8748. La razón Q, que es igual a 3,
y me están pidiendo que calcule A4, ¿sí? Eso es lo que dice el ejemplo de la teoría. Bueno, entonces, tengo que utilizar la misma fórmula esta del principio, la fórmula general. ¿Qué datos no tengo de la fórmula que me están faltando que encuentre? Hay uno de esos datos que me están faltando. ¿Cuál es? Porque ahora, a diferencia de hace rato, como les dije, me están dando la razón. Profe, ¿sería el A10? ¿Cómo? ¿Sería el A10? No, en la fórmula no tengo ninguna 10, ¿no? Yo me pregunto de la fórmula, ¿qué me falta de la fórmula para utilizar estos datos que me dieron? ¿Qué me está faltando? Yo tengo la razón cuya, la tengo para reemplazarla acá, ¿sí? Después la n vendría a ser lo que me están pidiendo que calcule, que sería la posición 4, ¿sí? ¿Y qué me falta? Hay un dato de ahí de la fórmula que me está faltando. ¿Lo ven? En la fórmula. El Sería, A1, bro. ahí está, sí. Sería el A1, ¿sí? El A1 es el único dato que no me dan en el ejercicio, ¿sí? Me dan todos los demás menos el A1, ¿sí? Pero ¿cómo hago para calcular el A1? En este caso yo no tengo ninguna fórmula como en la razón o como en este tipo de fórmula que me permita calcular directamente el A1, ¿sí? No tengo ningún dato ni ninguna fórmula para reemplazar el A1. Entonces lo que se hace es una suposición. Hacemos la lista de los términos que me están dando acá, que serían hasta el término 11. A3, A4, A5, A10 y A11, ¿sí? Ahí está la lista de todos los términos hasta el A11 que tengo como dato, ¿sí? Entonces, como yo tengo como dato el A11 y me pide que calculen el A4 y me falta el A1 para reemplazar en la fórmula, voy a hacer una suposición que el A4 pase a ser el A1 para que yo pueda utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces, si el A4 pasa a ser el A1, el A11 también se va a mover, ¿sí? Y se va a mover la misma cantidad que se desplazó el A4, ¿sí? Entonces, el A11 ahora pasaría a ser el A8, ¿sí? Porque se desplaza la misma cantidad de lugares, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos nuevos términos, el A1 y el A8. Entonces, ahora sí podemos utilizar la fórmula con esa suposición que hicimos. ¿Cómo nos quedaría la fórmula entonces? Miren. Ahora, AN vendría siendo siempre es el mayor de los dos datos que tenemos, que en este caso sería el A11. Pero nosotros sabíamos que el A11 pasó a ser el A8, ¿sí? Entonces ya directamente ponemos A8. Ahora el A1 vendría a ser nuestro A4 que me están pidiendo que calculen acá. Pero no ponemos A4, ponemos A1 por la suposición que hicimos arriba, ¿sí? Por la razón que tengo el dato que es 3, ¿sí? Ahora, elevado a la n, fíjense en que le dije que coincide siempre con la n del principio. En este caso va a ser 8 menos 1, ¿sí? Y ahora sí ya termino de reemplazar. El A8 era el A11, que sí lo tengo como dato, que es 8748, ¿sí? Igual al A1, que es lo que voy a calcular, por 3 y 8 menos 1 es 7, ¿sí? Y ahora acá me quedó una ecuación que tengo, en donde tengo que encontrar el valor de A1. Esto lo copio igual porque todavía no puedo hacer nada. Y acá 3 a la séptima es 2187, ¿sí? ¿Y cuál sería el último paso para encontrar A1? ¿Cómo me quedaría el último paso?
hay que multiplicar, profe, el A1 por el 2187. Sí, pero si multiplicamos, a uno nos conocemos el valor, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. No, sí. Hace de cuenta que es una ecuación, ¿sí? Entonces, si es una ecuación, Profe, el ¿no dom- habría que dividir? Separamos ajá, lo eso. separamos, profe. Lo separamos y ¿cómo lo separamos? Si estamos El A1 para multiplicando, un lado, claro, dividiendo, ajá, eso. El A1 queda acá solo y el 2187 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. dividiendo. Ahí está, ¿sí? Y bueno, entonces hacemos la división esa en la calculadora y me da que el valor de A1 es igual a 4, ¿sí? Pero que en realidad el A1 no sería A1, sino que sería el A4 que me están pidiendo que calculen, pero con la suposición que hicimos, ya queda claro que A1 y A4 van a ser el mismo término, ¿sí? ¿Quedó claro cómo hicimos el cambio de lugar y cómo hicimos el reemplazo en la fórmula y después cómo lo despejamos, ¿no? ¿O alguna duda ahí en el medio? ¿Todo clarito de este ejemplo? Sí, profe. Bueno, seguimos con el último. El último caso no está en la teoría, pero yo se lo dejé en un video. Se lo escribo acá al lado. Y es el último caso de las situaciones que se le pueden presentar en los ejercicios. Acá nos están dando de datos. Nos están dando de datos A3, que es 64. Otro dato es A4, que es 32. Y me piden que calcule A12. ¿Sí? Utilizando la misma fórmula. AN igual a 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿Sí? ¿Quién sería AN? ¿Qué posición me está pidiendo que calcule? El A12 sería, profe. Claro, sería el A12. ¿Sí? Entonces el A12 es lo que tengo que calcular. ¿El A1 lo tengo o no? Acá para reemplazar en la fórmula. No No lo tengo. tengo. ¿Sí? ¿La razón Q la tengo? Tampoco. Tampoco. ¿Sí? Entonces tengo que calcular casi todos los datos. ¿Sí? Pero para la razón que tenemos de datos, tenemos dos términos que están seguidos consecutivos, el A3 y el A4. ¿Sí? Entonces la razón la puedo calcular con la fórmula que ya conocemos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el reemplazo de Q? A ver, dígame. ¿Cómo sería? ¿Quién va en el numerador y quién va en el denominador? Arriba va el 64, profe. Al revés. En Perdón. el numerador siempre va el término posterior, digamos, ¿sí? En este caso tenemos A3 y A4. El término posterior, el que está al último, sería el A4, ¿sí? Entonces arriba va el 32, ¿sí? Y a eso lo dividimos por el anterior, que sería A3, que en este caso sería 64, ¿sí? Siempre es el término que está al último dividido el anterior. Y ahora dividimos. Bueno, en este caso, el resultado simplificando nos va a quedar en forma de fracción y es un medio, ¿sí? ¿Por qué nos queda así simplificando? Porque a los dos números los dividimos entre 32. Si a 32 lo dividimos entre 32 me queda 1 y si a 64 lo dividimos entre 32 me queda de 2, ¿sí? Por eso la razón es un medio. Y ahora, ¿qué me faltaba calcular? Como me dijeron hace rato, el A1, ¿sí? Me faltaba calcular el A1. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace ratito, ¿sí? Vamos a hacer una suposición A2 y hacemos la lista de los números hasta el término que me están pidiendo que calcule. Que en este caso sería hasta el A12.
A11 y A12. ¿Sí? Profe, Bueno, ahora sí. la razón vendría a ser el 6, ¿que no? ¿Cómo? La razón vendría a ser el 6, ¿no? Em, Porque va multiplicándose así. No, la razón en este caso la acabamos de calcular, mira, es un medio. Ah, un medio. Esa es la razón. Bueno, ahora, como le dije, vamos calculando, vamos a encontrar a A1, ¿sí? Vamos a hacer la suposición para ver cuál es A1. Este, bueno, nosotros tenemos como dato el A3 y el A4, ¿sí? Cualquiera de esos dos tenemos como dato. Y me están pidiendo que calcule el A2 que está acá, ¿sí? Entonces, como tengo de dato el A3 y el A4, voy a hacer de cuenta con cualquiera de los dos, ¿sí? Con cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Entonces yo voy a suponer, voy a tomar el A3, ¿sí? Voy a tomar el A3 y voy a decir que el A3 pasa a ser A1, ¿sí? Y si A3 pasa a ser A1, A12 pasa a ser A10, ¿sí? Esa es la suposición que hago para reemplazar en la fórmula y poder utilizarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría ya ahora utilizando la fórmula? Me quedaría A12, que era lo que me piden que calculemos, pero en este caso ya no sería A12, sino que sería A10 por el desplazamiento que hice, ¿sí? Ahora el A1 viene a ser el A3 que supuse también que se desplazó hasta acá, y el A3 valía 64, ¿sí? Por la razón que la acabo de calcular en el paso anterior, y lo pongo entre paréntesis, y es un medio, ¿sí? Elevado a la n, que es el mismo número de acá, la posición 10 menos 1, ¿sí? Y ahora ya comienzo a reemplazar, ya comienzo a resolver, ¿sí? Voy a resolver y voy a encontrar el valor de A10, que sería el A12 que me están pidiendo que calculemos, ¿sí? Entonces resuelvo primero, como todos los casos, la potencia, ¿sí? Arreglo la potencia y me quedaría un medio elevado a la 9, ¿sí? Y ahora resuelvo la potencia, la potencia, el 9, el exponente, se va a distribuir entre el 1 y para el 2 también, ¿sí? Para los dos números igual. Entonces lo que se hace es 1 a la novena, que el resultado siempre va a ser 1 porque estamos multiplicando siempre 1, ¿sí? 1 por 1 por 1, 9 veces me va a seguir dando 1, ¿sí? Y después abajo en el denominador tengo que hacer 2 elevado a la novena, ¿sí? 2 por 2 por 2, 9 veces, y eso me da como resultado 512, ¿sí? Finalmente, ¿cómo se multiplicaban las fracciones? ¿Derecho o cruzado? Derecho, profe. Ajá, bien. Entonces 64 por 1 me queda 64. Y abajo del 64 hay un 1 que no se lo escribe, ¿sí? Que no me quedaría 1 por 512, me quedaría solamente 512, ¿sí? Y si simplifico esto, lo divido entre 64, los dos números, ¿sí? 64 dividido 64 me queda de 1. Y 512 dividido 64 me queda de 8, ¿sí? Entonces, en definitiva, el resultado sería 1/8, ¿sí? Y ese es el valor de A10, pero que en realidad es el A12 que me estaban pidiendo que calculen por el desplazamiento que hicimos arriba. ¿Se entendió? Y ahí ya estarían los tres casos que les pueda aparecer en el práctico. ¿Se entendió este último? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos los tres casos de la fórmula general. Y ahora vamos a pasar a otra fórmula. Esta fórmula de Sn, que hace referencia a la suma de términos. ¿Qué quiere decir suma de términos? Me van a pedir en el ejercicio que sume desde un término hasta otro término cualquiera, ¿sí? Que encuentre esa suma. Entonces, y en esta fórmula me piden que utilice A1
la razón Q en el numerador y denominador, y después de nuevo vuelve a aparecer la n, ¿sí? Pero la n siempre va a ser la suma del término que me estén pidiendo, ¿sí? Este caso es sencillo y es directo porque no tengo que hacer ninguna suposición, no tengo que hacer ningún reemplazo, no tengo que utilizar otra fórmula, digamos, salvo de la razón que ya la conocen. Entonces, en el ejemplo ese que tienen en la teoría, me dan como dato la razón Q, que es igual a menos 2. El otro dato que nos dan es A1, que es igual a 5. Y me están pidiendo que calculemos la suma de los 10 términos. ¿Sí? Pasando, o sea, tengo que sumar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno y el décimo, ¿sí? Eso significa S10, ¿sí? Y lo tengo que hacer utilizando la fórmula que acabamos de ver hace ratito, que es A1, y ahora entre fracción, la razón elevado a la n menos 1, y en el denominador Q menos 1. Bueno, entonces, fíjense en que en cuenta de Sn voy a escribir las sumas que me están pidiendo que encuentre, que sería S10. Igual. Y como le dije, acá es un reemplazo directo. A1 ya lo tengo como dato y es 5. Por la razón también ya la tengo. Como es negativa, entre paréntesis, menos 2. Y ahora la n viene a ser la posición que me están pidiendo que encuentre, que sume todo, que sería el 10. ¿Sí? Menos 1. Y abajo, de nuevo, la razón menos 2, menos 1. ¿Sí? Y ahora resuelvo normal. Acuérdense siempre para todos los casos. Resuelvo la potencia primero. Y en este caso, menos 2 elevado a la 10 me da positivo 1024. ¿Por qué positivo? Porque el exponente es un número par. ¿Sí? Si fuera un número impar, ahí el resultado sí sería negativo. ¿Sí? Entonces por eso me queda 1024 menos 1 y abajo ya puedo hacer las restas, me quedaría menos 3. ¿Sí? Sigo resolviendo arriba en el numerador y me va a quedar 5. Acá me queda 1023 sobre menos 3. ¿Sí? Acá tienen dos opciones. Hacer la multiplicación como hicimos hace rato en el último ejemplo. 5 por 1023 y después 1 por menos 3. O pueden hacer la división de la fracción primero y después multiplicarlo por el 5. ¿Sí? Cualquiera de los dos pasos es exactamente igual. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la división. 1023 dividido 3 me da menos, por la regla así no me queda negativo, menos 341. ¿Sí? Y ahora sí ya lo multiplico, que me va a seguir quedando negativo y me va a quedar 1705. ¿Sí? Entonces este 1705 que representa la suma desde el primer término hasta el término 10. ¿Sí? Eso es lo que significa el resultado. La suma desde el primer término, que es 5, hasta el décimo término, que fíjense en que no hace falta calcular cuál es el décimo término. ¿Sí? Pero eso es lo que significa el 1075, ¿sí? La suma desde el primero hasta el décimo término. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Y esa es la última fórmula, ¿sí? Son únicamente dos fórmulas. Ahí está también el ejemplo desarrollado en la teoría y el video. Entonces ahora ya pasamos directamente al práctico. El punto 1 es todo referido a la primera fórmula, a la fórmula general. Y le pide que calculen lo pedido en cada caso utilizando la fórmula correspondiente, que como les digo es la fórmula general. Y le presentan distintas situaciones. Por ejemplo, en el primero dice A1 es menos 9, la razón es 2,
y A11 es lo que me piden que calcule. ¿Sí? ¿Ese caso está directo para reemplazar o más hace falta calcular algo antes? ¿Qué piensan ustedes? La N, profe. Claro, el AN le está pidiendo que calcule. ¿Y el AN quién sería? ¿Quién vendría siendo el AN? El 1, profe. No, el 1 sigue siendo 1. El 1 sigue siendo el primer término. El AN, el AN siempre es... Sí, Agustina. Profe, la 11. Ajá. El AN siempre viene a ser lo que me están pidiendo que calcule, que en este caso es el A11. ¿Sí? Bueno, en el caso del B, me están pidiendo que encuentre A1. ¿Sí? Es utilizando la misma fórmula, fíjense en... Después, a ver, pasemos a otro caso. Acá el D. Ah, y en el D ya le había dicho que cambien acá el 43, es 45, ¿no? Eh, ¿Qué tienen que calcular primero? Hay un dato que nos está dando acá, antes de calcular a 9. Pero tienen A4 y A3 que son dos términos seguidos. ¿Qué se calculaba con dos términos que estaban seguidos? Profe, la razón. Ujú. Primero, entonces acá en el D, primero tienen que calcular la razón y después hacer la fórmula para encontrar el A9. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el G. En el G tienen dos términos seguidos y van a tener que calcular primero la razón para después hacer la otra fórmula. ¿Sí? Después el punto 2 es utilizando la fórmula de la suma. ¿Sí? Le dan los datos. También como le dije, esto es directo. Le dan los datos y ustedes solamente reemplazan. En este caso, el primero dice calcular la suma de los 7 primeros términos. ¿Sí? Entonces, le estarían pidiendo que calculen en este caso, en vez de S10, S7. ¿Sí? Y hacen el reemplazo con los datos de ahí. En el B le piden que calculen la suma de los primeros 8 términos, que en este caso sería S8, ¿sí? Con la siguiente sucesión geométrica. Y bueno, acá no le da directamente, no les dice A1 es tal y la razón es tal, ¿sí? Le da una lista de números, pero está visible que A1, ¿qué número es? El 3. El 3. Y la razón la pueden sacar así solamente viendo la sucesión o le hace falta que calculen con la fórmula. No, solo viendo la sucesión, profe. ¿Cuál sería la En razón ese entonces? caso sería el 6. Sería No. el 2, Dios. Ajá, sí, ahí está. La razón sería el 2, ¿sí? Entonces van y colocan acá el 3 en el A1 y el 2 en la razón, ¿sí? Y siguen los mismos pasos para resolver. Y el último punto ya sí es aplicando, es una mezcla de las dos fórmulas, pero hay dos problemas. Vamos a ver el segundo. El segundo le dice, enseño por limpiar la pared de 7 metros, cobra por el primer metro 729, por el segundo 243 pesos, por el tercero 81 pesos, por el cuarto 27 pesos y así sucesivamente hasta el metro 7, digamos, ¿sí? Entonces les pregunta cuánto dinero va a cobrar por dicho trabajo, o sea, por todo el trabajo realizado. Entonces lo primero que tienen que hacer es comenzar a identificar los datos. ¿Cuáles son los datos que siempre van a utilizar en la fórmula? A1, la razón, y después ver si utilizan la fórmula general o la fórmula de la suma, ¿sí? Pero primero identificamos esos dos del principio que les digo. A1, ¿qué número sería? Y la razón después, ¿qué número sería? O cómo la calculamos. ¿Qué piensan? Profe, yo creo que sería el 729, el primer número, porque yo creo que nos está dando ya directamente toda la línea armada. Claro, sí. A1 sería el 729, ¿sí? Ahora, entonces ya tenemos un dato. ¿Y la razón está visible o hace falta que calculemos con alguna fórmula?
A ver, La razón sí está visible, profe, el 7, ¿qué no? ¿seguro? Eh, A ver, ya lo coloca. A1 me dijeron que es 729. La 2 sería 243, 81 y 27. El A3 es 81 y el A4 es 27. ¿Sí? Y después dice que esto sigue sucesivamente. ¿Sí? Sigue sucesivamente hasta qué número, hasta qué término. ¿La pared cuánto medía? 7 metros. Ajá. Entonces vamos a seguir así hasta el A7 únicamente. ¿Sí? Que no sabemos cuánto es. Y estamos pasando por el A5 y el A6. ¿Sí? Bueno, acá se le escribo A5 que tampoco sabemos. Y el A6 que tampoco sabemos. ¿Sí? Y me están pidiendo que calculemos, como era la pregunta, cuánto dinero va a cobrar por ese trabajo, ¿sí? O sea, por todo el trabajo. ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Qué fórmula utilizaríamos si me están pidiendo que encuentre cuánto va a cobrar por todo el trabajo? ¿La fórmula general o la fórmula de la suma? ¿Qué piensas? Profe, la general. Con la fórmula general, ¿qué vamos a encontrar? La razón. la razón. Ajá. Bueno, la razón sí es sí o sí lo primero que tienen que calcular. ¿Cómo calculan la razón? Acá tienen varios datos. ¿Cuál era la forma más sencilla de calcular la razón? La 1, profe, con el A1, ¿Y qué más? el Siempre eran... A1 y el A4. No. Y para calcular la razón era siempre dos términos que estén seguidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles pueden elegir? Tienen que... El A1 y el A2. Ajá. El A1 y el A2. ¿Sí? ¿Y quién va arriba? El El A2. 81. Bien. Sí, el 243. Y abajo va el anterior. ¿Sí? Que sería A1. Así. ¿Sí? Y bueno, y ahí resuelven que en este caso el resultado le va a quedar en El 3 fracción. quería No le va a quedar un número entero, ¿sí? Ustedes lo simplifican y van a encontrar el resultado acá, ¿sí? Ya tienen la razón. Y ahora volvamos a la pregunta. La pregunta decía que cuánto va a cobrar por todo el trabajo, ¿sí? Con esa pregunta, ¿a qué fórmula van a ir? ¿A la general o a la suma? Ahora sí vamos a tener que ir a la de suma. Ajá. Sí o sí, sí o sí directamente pasan directamente a la suma, ¿sí? Porque con la suma van a calcular la suma desde el primer número, que es 729, hasta el séptimo, ¿sí? ¿Sí? Entonces están pidiendo que calculemos ese 7. Y el A1 lo tenemos, ¿sí? Que es, a ver, que es 729, ¿sí? Eso lo van a ingresar acá, A1. La razón, Q, la van a tener de acá arriba, ¿sí? Elevada a la n menos 1, y la razón de acá abajo del denominador va a ser la misma, ¿sí? La van a poner acá y hacen la operación. Resuelven y van a quedar, y el resultado que va a representar el resultado que encuentren, que ese número que encuentren va a ser la suma total de lo que el señor cobró por realizar todo el trabajo, ¿sí? Desde el primer metro hasta el séptimo metro, ¿sí? Para que vean la diferencia, si hubieran aplicado la fórmula general y hubieran encontrado A7, no sé, supónganse que A7 sea 5. ¿Qué le quiere decir ese resultado? Para que vean la diferencia entre una y otra fórmula. ¿Qué venía siendo el 729, 243, 81, etcétera? Entonces, ¿qué va a ser el 5 del séptimo metro?
que básicamente va a cobrar 5 pesos por los 7 metros que hizo. No, sí, Mm. va a cobrar 5 pesos solamente por el séptimo metro, ¿sí? Porque por el primer metro él cobra 729, por el segundo 243 y así sucesivamente. Entonces, si en el resultado hubiéramos aplicado la fórmula general y no hubiera dado como resultado 5, eso quiere decir que únicamente por el séptimo metro él cobró 5 pesos, ¿sí? Entonces, y si hubieran aplicado la fórmula, no estarían respondiendo la pregunta, porque la pregunta de acá le dice cuánto dinero cobró por todo el trabajo, ¿sí? Y si ustedes hubieran aplicado la fórmula general, solamente hubieran encontrado cuánto cobró por el último metro. En cambio, si hacen la fórmula de la suma, ahí están calculando ya sí cuánto él cobró por todo el trabajo, ¿sí? Todo junto. ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra fórmula? Sí, profe. Bueno, y ahí ya terminaría el práctico, ¿sí? El primer problema es al mismo estilo. Fíjense en qué fórmula ocupan primero y cuál después, ¿sí? Y esas son las tres consignas nada más. ¿Le quedó alguna duda desde el principio o alguna duda en medio? Yo no, profe. Bueno, lo demás, Profe, sí. Sí, no sé quién me habló. no, profe, dije que no me quedó ninguna duda. Ah, bien, bien, bien. No, Bueno, tampoco, profe. bueno, entonces ya queda en ustedes resolverlo. Y si en medio del práctico les surge otra duda, me preguntan. No hay problema. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. A ver. Bueno. Entonces, si no tienen ninguna duda más, nos estamos viendo. Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, Chao a todos. chao, profe. Chao, profe. Chao, tío, profe.